Hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos. Bienvenidos a un tercer episodio de Luz Continua, este videoblog y podcast en el que hablamos de diferentes temas como desarrollo personal, salud, arte, bienestar en general y que es una iniciativa para ayudarnos a crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Quiero darles las gracias a todos los que se han conectado en los estrenos de los videos porque para mí y para todos los invitados como Carolina o Alejandro en estos dos primeros programas, pues ha sido muy reconfortante saber que ustedes están ahí detrás de la pantalla acompañándonos y también en el chat. Hagamos de esto una comunidad y algo muy interactivo. Si tienes comentarios, sugerencias de temas, de personajes para invitar, todo lo que se os ocurra es bienvenido porque la idea con este espacio es que lo construyamos entre todos y que pueda convertirse en una ventanita distinta, digamos, de información y de conocimiento que podamos aplicar para mejorar todos en nuestras vidas. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Carolina Charria. Como he dicho antes, ella es profesora de medicina tradicional china, terapeuta, instructora de yoga, alma creativa y está al otro lado de la pantalla. Bienvenida, Caro, ¿qué tal estás? Hola, Sandra, muy bien, muy bien, muy bien. Muy contenta de estar de nuevo aquí y bueno, feliz de que compartamos cada 15 días en este espacio de Luz Continua. Me siento muy entusiasmada, muy motivada y feliz de poder compartir. Carolina va a hacer un video aparte que yo voy a poner en las tarjetitas de aquí de YouTube y en la descripción. Es un video sobre los recursos sanadores, ¿no? Que en este momento estamos tratando sobre todo la respiración, ¿no? Sí, Sandra, sí. Los invitamos a todos a que vean, revisen estos videos en donde estoy haciendo un ejercicio acerca de algún recurso sanador que estaremos hablando de él durante el programa o que tiene que ver en relación con esos pasos que debemos dar para empezar a vivir una vida más sana, ¿no? Más saludable. En este momento, en estos primeros episodios que estamos haciendo el programa, estamos compartiendo unos videos en donde hacemos unos ejercicios de respiración. La respiración, como les había contado en el primer programa, es un recurso sanador y increíble, ¿sí? O sea, ese es el primer paso que debemos tener para encaminarnos a un proceso de mejorar nuestra salud, de prevenir la enfermedad o de transformar nuestra vida en muchos sentidos. Una respiración consciente, claramente, y de lo cual, pues, en el video les estoy comentando también más amplio. Vale, y para que entremos en tema, Caro, en el episodio anterior hablamos un poco de la enfermedad, de por qué enfermamos, de todas esas, ese cúmulo de cosas que hace nuestro estilo de vida agitado por estos tiempos, que produce un poco la enfermedad. Pero si queremos ahondar un poquito más en el tema de enfermedad, no sé, bueno, si se puede hablar o mencionar de un origen o de unas causas que nos lleven a enfermar, ¿qué podemos decir para ampliar un poco ese tema y dar como más contexto con respecto a la enfermedad y a lo que sería un estado ideal de salud, ¿no? Digamos que los factores de enfermar, como habíamos dicho en el programa anterior, son muchos. O sea, hay cantidad de factores que pueden hacer que el ser humano enferme o que el individuo enferme, como individuos hay, ¿no? Y digamos que lo que nos trae, ¿cierto?, a este espacio es revisar un poco esos hábitos, revisar un poco esos comportamientos, esas emociones que estamos teniendo para revisar también de dónde puede estar originándose o cuál puede ser ese factor que me ha llevado a enfermar. Un factor fundamental que llevó al individuo, que lleva a la humanidad a enfermar, es el sedentarismo. De alguna forma, ese movimiento nómada que tenía, ¿sí? Ese movimiento no solamente que le garantizaba estar todo el tiempo en una fluidez, en un cambio, en una transformación constante de acuerdo a lo que iba conociendo, sino que también lo desconecta de su hábitat primario, ¿cierto? De su lugar de origen, que es la naturaleza. Al desconectarse de la naturaleza, pierde un gran potencial sanador, porque nosotros somos naturaleza y esa desconexión puede ser un gran factor que ha llevado a enfermar. Entonces encontramos como de entrada, inclusive históricamente, la humanidad ha tenido dos factores que entiendo pueden haber sido
de mucha influencia en que aparezca la enfermedad o que la enfermedad se convierta en inclusive una forma de vida, ¿no? Y es el sedentarismo y todo lo que trae consigo ese sedentarismo, que trae consigo desigualdad social, trae consigo ideologías, trae consigo guerra, trae consigo posesión, sobre todo, ¿no? Todo lo anterior, de hecho, es originado por la concepción de posesión, y ese sedentarismo trae consigo una desconexión de la naturaleza, algo que definitivamente el ser humano le genera un malestar, un mal vivir, es esa desconexión que ha tenido con la naturaleza. Claro, y de hecho, en este momento escuchamos que hay una tormenta de fondo. Así que estamos en este momento probando, diciendo y no le podemos decir, oiga, que estamos grabando, que señor Trueno, deje de sonar. ¿Cuántas veces nos molesta la propia naturaleza, ¿no? Y nos molesta que no se comporte como nosotros queremos, ¿no? Que haga sol el día que queremos o que llueva el día que estamos en casita tranquilamente, ¿no? Es tan fuerte la desconexión que perdimos esa capacidad de adaptarnos, ¿no? Entonces nos molesta si llueve, está haciendo mucho frío o si hace mucho calor. Sí, bueno, tenemos ya una capacidad para adecuarnos nosotros a estos fenómenos, ¿no? Del clima, esas sensaciones de nuestro cuerpo, que ya no tenemos que poner el aire acondicionado si hace mucho calor, y el frío es también otro factor que nos tenemos como esa capacidad de asumir realmente. Si hablamos de esa desconexión o de ese momento en el que el ser humano se ha desvinculado de la naturaleza, podemos tomar como ejemplo la propia pandemia, ¿no, Caro? Porque el hecho de que aparezca un virus, algo casi inédito, que nosotros en nuestro bienestar y en nuestra vida diaria, como que no lo teníamos, no lo concebíamos, que una cosa así microscópica, minúscula, iba a ocasionar, bueno, todo lo que ha ocasionado, ¿no? Entonces, quizás también si uno ve la pandemia y todo lo que ha sucedido es como una manifestación de que la propia humanidad está enferma, ¿no? Está enferma, necesita estar en cuarentena, necesita aislarnos. Es como una buena metáfora todo esto que ha pasado, ¿no? Pues eso tiene bastantes lugares desde donde verse, ¿no? Un lugar es que, claro, como la enfermedad, como les decía el programa anterior, la enfermedad aparece siempre como un llamado de atención, como una oportunidad para uno descubrir que tiene que cambiar, como esa alerta en la que tenemos que entrar para ir poco a poco identificando cuáles son esas cosas en mí que debo transformar. Si yo lo veo a nivel de humanidad, pues claramente es un llamado de atención que nos están haciendo como humanidad. Si vemos que hay fuerzas que están más allá de las propias, ¿no? O sea, si yo veo que la naturaleza es una fuerza inteligente, ¿cierto? Que tiene una energía inteligente y que también de alguna forma nos hace llamados de atención, ¿no? Y como la enfermedad, como esa posibilidad de recobrar el rumbo, ¿no? Y digamos que a mi parecer, o sobre lo que he entendido, es que mucho de recobrar el rumbo también tiene que ser retomar esa conexión con la naturaleza, ¿sí? O sea, nos están haciendo un llamado de atención como humanidad a que tengamos esa relación de nuevo armónica, de más cuidado con el entorno, de una mejor relación con ese entorno, que eso de esa forma era nuestra vida previa a la civilización, ¿sí? O sea, era una relación de interacción armónica con el entorno, en donde todas las fuerzas de la naturaleza alimentaban y nutrían la existencia del ser humano. Si yo me desconecto de la naturaleza, por un lado pierdo ese recurso que hay allí, ¿cierto? Tan grande que es esas fuerzas que tiene la naturaleza, esos elementos que tiene la naturaleza. Y por otro lado, me está mostrando también que tenemos que al aislarnos, ¿no? Como lo planteaba ahora con relación a la pandemia, si hablamos de aislarnos, no necesariamente es como decir tengo que alejarme más de todo y no interactuar. Yo nunca lo entendí así desde que comenzó todo esto, lo pude como
como relacionar con el volver a mí, ¿cierto? También, como retirarse un poco para volver un poco a uno mismo, decir, si como humanidad estamos enfermos, yo hago parte de esta humanidad, yo también lo estoy, ¿cierto? Independiente de si se da o no se da la enfermedad, ¿no? Es como que hago parte de esta humanidad, o sea que como humanidad también estoy enferma, ¿cierto? También tengo una mala relación con mi entorno. Entonces, ¿para qué me aíslo? Me aíslo para volver a mí, para volver a mí descubrir cuál es mi papel y mi función en este momento en que como humanidad estamos transitando por una situación tan compleja y qué tengo que descubrir de mí. La naturaleza, la tierra nos hace un llamado, ¿no? A que nos recobremos esa conexión y a que volvamos a nosotros. Entonces, el cuidado se convierte en una palabra clave. Sí, muy interesante lo que dices, porque si quisiéramos precisamente reconectar con la naturaleza y convertirla como en parte de nuestros recursos sanadores, digamos que ese sería un buen principio, ¿no? Como para enumerar los recursos sanadores de lo importante que es tomar el sol, ¿no? Que eso pues sí, lo dejamos como para el día que vamos a la playa o los días que tenemos de vacaciones, pero no le vemos como una importancia de, pues mira, sí, tomar el sol es muy importante porque es una energía potente que nos recarga, ¿no? O salir a un parque y ver la naturaleza, o sea, como que hablemos ya de esos recursos naturales, primarios casi, que nos pueden funcionar para incorporarlos en nuestra vida. Sí, en lo que yo he visto en este periodo de tiempo, el volver a ese cuidado, a descubrir qué cosas me pueden a mí ayudar a mejorar mi salud, a vivir mejor todo este contexto que hemos tenido en estos meses, ha sido darme cuenta e implementar esa reconexión con la naturaleza desde lo más inmediato que tengo. Tengo la posibilidad de tener un parque cerca, entonces salgo, camino, tomo el sol, no sé, contacto con los árboles, escucho los pájaros, y para mí ha sido un recurso sanador real en este tiempo que me ha permitido como poder adaptarme un poco mejor a todas las situaciones que estamos viviendo y a las que yo personalmente generado por la situación del aislamiento se me dieron. La salud a veces la vemos como algo muy complejo, ¿no? Como de alcanzar. Sí, como que es un tratamiento muy grande o a cosas muy costosas. Sí, realmente nosotros somos en esencia naturaleza, nosotros somos naturaleza, nosotros somos agua, somos aire, somos fuego, ¿cierto? Tenemos todos esos elementos en nosotros y esos elementos son en la naturaleza los que nos nutren. También física y energéticamente. Entonces, si yo salgo a tomar el sol de una forma consciente, ¿sí? En donde permito intencionadamente que ese sol nutra mi cuerpo, ¿sí? Me nutra y me alimente, pues claramente va a ser un recurso sanador, ¿sí? Entonces, digamos que a veces sentimos que no está en nuestras manos mucho de lo que sucede en nuestro mundo, que no está en nuestras manos solucionar las grandes dificultades que como humanidad tenemos, pero sí está en mis manos y es mi responsabilidad el cuidado que yo doy a mi entorno y el cuidado que me doy a mí misma. ¿Sí? Claro. Entonces, allí entramos, o sea, yo he sentido que, como les digo, la palabra cuidado en esta época, en este periodo de tiempo, se ha reforzado mucho, ¿sí? Según yo ya la tenía, digamos, trabajada un poco, pero se reforzó. O sea, utilizar el aislamiento para reconectar conmigo, reconectar con mi entorno, cuidar mi espacio, cuidarme a mí misma, ¿sí? Ha sido como lo que he notado que ha sido como elemento sanador fundamental. Claro, y es que tiempos. en alguna ocasión también lo hablábamos, que no es habitual hablar de autocuidado, ¿no? Y no se hace como una educación en torno a eso, ¿no? A los recursos que tenemos para nuestro propio bienestar.
cuando si queremos darle un punto de vista científico o lo que sea, también están validados, ¿no? A los bebés recién nacidos hay que sacarlos un ratito al sol para que se le activen las vitaminas. Es todo el movimiento que hay en torno al estrés, a permanecer 8 o 10 horas frente a un computador exclusivamente, pues es que eso o sea, es de cajón que eso no es sano, ¿no? Y por qué no lo vemos? Cosas, lo que tú dices, tan sencillas como esas. A veces pensamos que no, vamos a dejar, trabajamos 350 días del año y dejamos una semanita, lo mismo para irnos de vacaciones, ¿no? Y de resto, ¿qué pasa, no? Es como que hay que hacer una transformación del estilo de vida, ¿no? Claro, si hay un lugar, si hay una razón de que aparezca la enfermedad, es el estilo de vida que llevamos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hablábamos. Tenemos muy instaurado el sedentarismo. Sí, el sedentarismo en muchos aspectos, es el sedentarismo mental, el sedentarismo físico, el sedentarismo social, ya está allí, ¿cierto? Entonces, movernos un poco de eso no es tan fácil, ¿sí? Y por una parte, nuestro estilo de vida es como lo habíamos dicho en algún momento, encajonado. ¿Sí? Nosotros vivimos en casa, en cuatro paredes, en el carro o en el bus, vamos al trabajo y ahora sí hay teletrabajo, entonces encajonados en el computador. Total. No estoy diciendo que no sea válido porque lo podemos usar igual, pero entonces, ¿qué tanto estamos equilibrando en nuestra vida el tiempo libre, el descanso y ese autocuidado? ¿Sí? Y el autocuidado, primero, como les digo, yo siento que o una de dos, a muchos, esta temporada de pandemia, ¿cierto? Esto puntual que estamos viviendo, o nos llevó uno a meternos más en lo que estábamos, llámese acelere, trabajo, enfermedad, lo que sea, o nos hizo ver aquello de nuestras vidas que debíamos cambiar. Nos hizo volver a vernos, encontrarnos con nosotros mismos en nuestra casa, con nuestra familia, solos, como sea, ¿sí? ¿Qué es lo que veo yo? Bueno, el sedentarismo no es que tenga que estar viajando y moviéndome por el mundo necesariamente, ¿no? O sea, el sedentarismo es que yo no encuentro qué es lo que debo hacer o hacia dónde debo moverme para salir de la enfermedad, para salir de las situaciones que estoy viviendo de sufrimiento o de dolor, ¿sí? ¿Qué es ese movimiento que debo dar? Un movimiento hacia descubrir cuáles son los propios recursos que yo tengo para estar mejor en mi vida, para garantizarme que yo puedo estar mejor. El sedentarismo nos ha hecho instaurar cosas como que el sufrimiento hace parte, que la enfermedad hace parte, que esto es un valle de lágrimas y que entonces disfrutar. Sí, lo que decíamos en el primer programa, de que, bueno, enfermar es normal, sí, sí, todos nos enfermamos y lo hemos dejado como una cosa casi inherente al ser humano cuando ya lo aclaramos que no, ¿no? Y también es muy interesante lo que dices, Caro, con respecto al sedentarismo y es cómo ese sedentarismo se puede aplicar o no, de hecho, se aplica a todos los ámbitos de la vida, ¿no? En alguna ocasión también lo hablábamos de esos estancamientos, el sedentarismo como ese estancamiento en que, bueno, pues estoy en un trabajo que no me gusta o estoy con una persona, estoy con mi marido, peleo todos los días, pero bueno, seguimos ahí, ¿no? O sea, como eso que nos apoltrona y que nos tira para abajo, pero ahí seguimos, ¿no? Y yo creo que eso, acumulándose, es lo que ocasiona una enfermedad, ¿no? O va derivando en algo que luego nos afecta. Claro, el sedentarismo no es solamente que ya no viajo de un lugar, de un espacio a otro. El sedentarismo es también que ya me apego a determinadas creencias, estanco mi capacidad de ver opciones, de ver oportunidades, de ver diferentes respuestas. Busco controlar todo lo que hay en mi entorno. Genero un sentimiento de posesión hacia lo que me rodea. Lo controlo, lo domino y en ese controlar y dominar seguramente vamos a desequilibrar y a desarmonizar y hasta inclusive destruir aquello que nos está rodeando e inclusive a nosotros mismos. Ese sedentarismo es un sedentarismo no solamente físico, sino mental y emocional. Nos quedamos pegados, nos quedamos Eso, estancados. como el disco rayado. Sí, como el disco que
quedamos pegados en determinadas situaciones. Salir de allí implica buscar moverse, o sea, es moverse hacia nuevas formas de ver las cosas, nuevas opciones, dar nuevas respuestas. Como les decía ahora con relación a la situación del aislamiento y de la cuarentena en la pandemia, no podíamos movernos, ¿cierto? No podíamos viajar, no podíamos ir a muchos sitios. Sí, y digamos que así se pudiera, si no tenemos los recursos, eso no puede ser una limitación, ¿cierto? El poder encontrar en lo que es cercano a nosotros esos medios de sanación, está en nosotros. Así yo no pudiese ir a ninguna parte, yo dije, nada, tengo que mover algo de mi vida, tengo que cambiar algo de mi vida para garantizarme estar bien, independiente de lo que está sucediendo. Entonces, descubro lo que les digo, descubro el recobrar el contacto con la naturaleza en un escenario muy inmediato a mi casa. Digamos que si no todos tienen esa posibilidad, pero en este momento que ya hay un poco más de flexibilidad, digamos, en torno al movimiento, y al desplazarse, entonces es buscar esos espacios de contacto con la naturaleza. No estamos diciendo, no, ya deje la ciudad Sí, y vaya vámonos a vivir a ir al al campo. campo, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que incluso No, en las ciudades más grandes y todo, siempre habrá un parque, un espacio al aire libre y podamos eso, ¿no? Escuchar los pájaros, andar, tomar un poco de sol, porque digamos que tenemos esa tendencia a eso, ¿no? A dejar esos espacios como para a ver cuando tenga tiempo. sí, se vive en un acelere y como te decía, en un encajonamiento en donde ya el estrés está instaurado, en donde lo principal es producir, lo principal es consumir, es alcanzar determinadas metas y objetivos en nuestras vidas, pero definitivamente no se está disfrutando del proceso en alcanzar esas metas porque llegamos desgastados, o sea, no le damos tiempo al autocuidado, a la salud, y que les digo, la salud es más, a veces la vemos muy compleja y es un poco más simple de lo que pudiéramos creer, ¿no? Cosas en esos hábitos, en esas pautas de vida que tenemos, que podamos hacer esos cambios, puede implicar un cambio en nuestra salud, en nuestro estado físico, en nuestro estado emocional. Pero parte de que primero pues tenemos que creerlo y comprender que es importante ese autocuidado diario, sacar ese espacio para nosotros. O sea, si nosotros como seres no nos cuidamos a nosotros mismos, no nos damos un espacio de descanso, de tiempo libre, de disfrute, de cumplir con nuestros sueños, los hobbies, ya ni tiempo para los hobbies Exacto. hay, pues imagínate menos vamos a poder cuidar de otros o vamos a cuidar de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, de este magnífico hogar que nos dieron. No, lo que hacemos es estar en él, es como si nos hubiesen dado una casa con todo para que vivamos en ella y lo que hacemos es destruirla y acabar con lo que hay allí. Claro, pero parte de que no estamos dando ese espacio de observación, de reflexión o de encontrarnos con nosotros o de decir, bueno, ¿qué es realmente lo que a mí me genera disfrute? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación? ¿Qué me está generando esta tristeza? ¿Qué me está generando este estrés? Tengo que vivir de esa forma, al menos preguntárnoslo, Claro. ¿sí? Pero no paramos. Estamos haga y haga y haga y en el mismo no parar, en ese mismo acelere, en ese mismo avanzar hacia cosas que ya tenemos como instauradas, la enfermedad aparece y termina siendo ese Claro, limitante, ¿cierto? Es como que te para la claro, fuerza, claro, claro. ¿sí? Te dice, Es oye, un o momentico paras que... o te paro, ¿no? O sea, es como Exacto, el stop ahí, ¿no? es Y un en ese stop. sentido, alguna vez escuché algo que puede sonar muy fuerte y muy, sí, sobre todo muy fuerte, y es que ¿tiene beneficios la enfermedad? O nos produce alguna ventaja? Porque, a ver, si lo vemos como que la enfermedad nos inhabilita para hacer nuestras actividades diarias o nos inhabilita para desarrollarnos como seres, ¿no? ¿Puede tener alguna ventaja o puede convertirse en alguna, sí, como en algún otro mensaje para el que la está sufriendo o el que la padece?
como yo lo comprendo, lo he comprendido hasta ahora o lo he podido experimentar. La enfermedad aparece y es totalmente una oportunidad. Digamos, una bendición, no era que, como les decía en el programa pasado, ¡ay, qué emoción! No, Sí, no, o sea, si me estás diciendo detente y cambia y mírate y transforma, ¿sí? Entonces es una oportunidad, es un beneficio, me está dando una posibilidad. Lo que pasa es que queremos seguir y pasamos por encima de la enfermedad, ¿sí? No, no, hasta que ya nos llega en un punto muy extremo, ¿cierto? Como sabemos, se dice, se toca a fondo sí, ya ya un grado de definitivamente. cronicidad que ya, bueno, hombre, pues sí, Que a muchos nos ha claro. pasado, ¿sí? ¿Cierto? Que ya prestamos atenciones cuando la cosa se pone complicada. Allí es donde vemos la enfermedad como, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué me pasa a mí? Y yo, pues es que te están diciendo, te está dando la posibilidad de que detengas, te revises, mires, cambies, transformes aquello que en tu vida no estás llevando de la mejor forma, de una forma adecuada, ¿sí? Y lo puedas cambiar, transformar y recobrar la salud. Es posible, ¿no? Como se los contaba yo el programa anterior, yo viví esa transformación. Claro, no es de un momento a otro e implica que esa revisión, ese autocuidado sea constante todo el tiempo, aún todos los días. Eso no es de que salí de la enfermedad o salí de cierta Claro, situación que y eso ya. pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho. De repente nos llega una enfermedad, nos damos cuenta que tenemos que cuidarnos, que tenemos que hacer cambios, o en la alimentación, o en lo que sea. Y una vez pasado ese episodio, como que se vuelve a lo mismo, ¿no? Y entonces está como de que eso de que la enfermedad siempre nos toma, como tropezamos siempre con la misma piedra, ¿no? Nos toma por sorpresa. Entonces, ¿cómo hacer lo que tú dices? Yo creo que aquí podemos incorporar el tema de los recursos sanadores. ¿Cómo hacer para romper ese círculo vicioso, digamos, ¿no? Instaurar quizás los recursos sanadores como una cuestión diaria, habitual, hacerlo parte ya de nuestra vida, quizás. Sí, sí, es primero hacer conciencia de, de que no es una forma natural, ¿cierto? No, no necesariamente tenemos que estar en dolor, en sufrimiento y enfermos, ¿cierto? Eso por un lado. Y esa conciencia nos dice, bueno, cuáles son los pasos que yo debo seguir? ¿Cuáles son las cosas que yo debo cambiar? Cuando ya las identifico, entonces ya las puedo colocar en mi vida, pero es un acto de conciencia, ¿sí? Es una decisión personal, ¿sí? O yo decido seguir por el camino de la enfermedad o empiezo a caminar el camino de la salud, ¿sí? Comprendiendo de que es posible, de que es nuestro potencial, somos potencialmente sanadores, tenemos la capacidad completa de lograrlo. Y que son cosas, como te digo, a veces decir, bueno, me miro y qué puede ser, estoy muy sedentario, estoy muy desconectado de la naturaleza, como tomando uno de esos factores que son muchos y que los vamos a Sí, seguir hablando, ¿cierto? Los vamos a seguir conociendo. Hoy hemos hablado de dos puntuales, el sedentarismo, ¿sí? Y esa desconexión. Bueno, yo me miro, ¿no? Y digo, bueno, yo estoy desconectado de la naturaleza, yo estoy muy sedentario, vale, pues entonces eso puede ser un factor que me está llevando a enfermar, modifiquemos e instauremos eso en nuestros hábitos, claro. pero no nos damos tiempo, ¿no? Y justamente esta semana lo escuchaba mucho es que no hay tiempo, el tiempo está pasando muy rápido, ¿no? Y, 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 inclusive yo decía, pero eso sí que yo no estoy cumpliendo horarios y no me alcanza el día para nada y Sí, sí. todo reposado y ando corriendo y un momentico, no me puedo enganchar en eso, tiempo hay. Claro. Lo que pasa es que nos hemos sedentarizado, ¿cierto? En una Y idea, sobre nos hemos todo creído. eso, ¿no? Nos hemos quedado en esa idea de que no hay tiempo, pero no es que no haya tiempo, porque todos tenemos las mismas 24 horas, son las mismas para todos y las medimos con el mismo reloj. El asunto es qué priorizamos y a qué le damos prioridad, ¿no? En nuestra vida. Y entonces Exacto. incorporar dinámicas de autocuidado lo vemos como, "Uy, a ver, cuando tenga tiempo me voy a hacer una clase de, yo qué sé, de lo que me guste, ¿no? De yoga.
pero eso lo vemos como ya habrá tiempo, ¿no? Y ya cuando nos llegue la enfermedad, lo mismo, no hay tiempo, ¿no? ¿Qué tal si hablamos de esos recursos también, Caro, que podemos llamar sanadores, que son, por ejemplo, las manifestaciones artísticas o lo que te hace vibrar, ¿no? Digamos, lo mencionamos en alguna ocasión. A ti y a mí puede ser que no nos guste lo mismo. A ti te guste, yo qué sé, sembrar plantitas, regarlas y que den flores y para ti eso es el disfrute, ¿no? A mí me gusta la música o crear cosas audiovisuales. Yo creo que cada uno también debe incorporar y rescatar como ese momento de disfrute y de goce, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Pues si hablamos de un recurso sanador clarísimo y que yo creo que en última sería, ya con ese tendríamos para recuperar nuestra salud, es el disfrute. Lo que pasa es que no nos permitimos O lo disfrutar, o hemos sea, lo que confundido, ¿no? estábamos, Hemos confundido lo de o lo disfrute, hemos ¿no? sentido, bueno, eso O sería el un temazo. tema amplio, sí, el temazo del disfrute y el placer, pero digamos que si hablamos del disfrute desde los sentidos, desde aquello que a mí me hace sentir bien, me apasiona, o, les cuento una anécdota cercana, y es que en estos días personas cercanas, amigas muy cercanas, me decían cosas como que no estaban teniendo tiempo para hacer sus manualidades, para salir a caminar, para sus plantas, jugar con sus mascotas, así por ese estilo, ¿no? Y entonces que el trabajo, que mucho trabajo, que la maestría, que bueno, ¿sí? Entonces decía yo, cada uno tenemos unos hobbies, unos haceres liberadores, cosas que nos apasionan, que nos gustan, lo que tú dices, que son muy personales, pero a esos les damos tiempo, no les damos el tiempo, no les damos la prioridad, como decías, es como si estuviésemos dejando postergado, no sé, para cuando terminemos, tengamos tanta plata, consigamos tal objetivo en la vida, nos jubilemos, el ser felices, Claro. puntual. Si yo disfruto la vida, no voy a enfermar, es así de sencillo. Y disfrutar la vida implica que yo tenga en mi vida, no ahora, presente, en este momento, no cuando termine la maestría, ni cuando me jubile, ni cuando tenga el carro o la beca o la casa, sino ahora, disfruta de esas cosas que a mí me apasionan, de lo que sea, el arte, si me gusta bailar, si me gustan los instrumentos, si me gusta regar las plantas, tener un jardín, si no tengo un espacio para un jardín, pues entonces lo hago Claro. adentro de mi casa, no sé, sí, pero no puedo esperar a que llegue el momento propicio cuando Exacto, tal sí. cosa, porque en eso se nos va la vida. Se nos va la vida y aparece la enfermedad precisamente para decirte, oye, no estás disfrutando. Tu misión en esta vida era sembrar plantas, jugar con los perros y hacer manualidades. ¿De qué estás? Es que estás buscando ganar más plata. No está mal ganar la plata, eso claramente, ¿no? Y la necesidad tiene que estar allí. Pero si yo no doy ese espacio y si yo no veo que realmente estoy disfrutando el camino de mi vida, o sea, nada nos tiene garantizado aquí, nadie contrató para siempre y por siempre, Claro. ¿cierto? Entonces, ¿para cuándo voy a dejar o para cuándo voy a esperar que hacer las cosas que realmente alimentan mi alma y me hacen plena y feliz? Es que es precisamente eso, si es un recurso sanador así inmediato, ese también, el disfrute. Entonces, para mí el consejo era, y si me lo contaban y yo, ¿será que me están preguntando? Pues si me están preguntando, yo le digo, oye, pues dedícate a tus perros y a tus mascotas y a tus plantas y nada, ven y hacemos manualidades. Si es que Pero a la final no, es muy cierto, ¿no? La vida es más bien sencilla, lo que pasa es que la hemos complicado muchísimo, ¿no? Nos hemos complicado mucho y le hemos puesto demasiados elementos al juego y nos toca hacer malabares para sostener toda esa estantería que en un proceso de enfermedad, por eso se viene abajo, ¿no? Para ir como concluyendo un poco, entonces tenemos como recursos sanadores recuperar un poco esa conexión con la naturaleza, también hacer quizás un poquito de introspección, de conocernos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace vibrar, eh, una manifestación artística o no tiene que ser una manifestación artística, puede ser eso, ir a regar las plantas, cocinar, yo qué sé, mil cosas que pueden pasar por la cabeza de cada uno. ¿Qué otros recursos sanadores o de qué manera podemos abordar otros recursos sanadores que podamos incorporar a nuestra vida diaria? bueno, yo antes de continuar, sí quiero
a partir de lo que de lo que estábamos hablando, artesano. Sí, exactamente, el artesana. El arte sanador, sí, el que sea, o sea, es un recurso sanador, el cantar, bailar, los instrumentos, la música, la pintura, la poesía, no sé, todos somos tan diversos, ¿sí? Y cada uno tiene su arte sanador, su artesano, ¿sí? En el interior. Todos, el que no tenga una, o sea, no hay nada, no hay ninguno, así como todos somos potencialmente sanadores, todos somos artesanos, ¿sí? Todos tenemos un arte que nos ayuda a Qué sanarnos, bueno. ¿sí? O sea, descubrámoslo. Lo que pasa es que no lo hemos olvidado, lo dejamos por allá en la infancia cuando queríamos ser, no sé, guitarristas o bailarines de ballet o lo que sea, sí, lo dejamos por allá en no sé en qué cajón del olvido, pero todos somos potencialmente sanadores porque somos artesanos, tenemos algún arte que nos va a permitir sanarnos. Si la podemos si ya la tenemos identificada, por favor, no la Sí. esperemos hacerlo no sé qué día, de cuándo, ¿cierto? Sino que ya ahora, con o sin trabajo, con o sin tiempo, pero hagámosla. Y o descubrámosla, ¿no? Hace parte. Si yo entendiera que hay una posibilidad en la vida de vivir más plenamente, de vivir saludablemente, de poder, o por lo menos poder que mis emociones sean transitadas de otra forma, que no me quede sedentaria en una tristeza pegada, ¿no? Estancada en una tristeza, en una rabia, en un estrés, ¿sí? Es precisamente el arte, ¿sí? Entonces, como retomando lo que estabas diciendo, ¿no? Del arte humano y de que el arte es un medio sanador, un recurso Sí. sanador. Como recursos sanadores, como lo hemos hablado, pues hay muchos, ¿sí? Como personas, infinitos, y pues los vamos conociendo, ¿cierto? En medida que vamos avanzando en los programas. Es para, para de entrada ayuda a empezar a caminar, ¿cierto? En torno a esa introspección, a ese descubrimiento, a buscar esa calma, ese lugar de encuentro conmigo mismo, ese autocuidado. Uno de los recursos importantes es la respiración consciente, que ya la habíamos mencionado en el programa anterior y de la cual estamos compartiendo esos videos. O la respiración, está la meditación, está claramente el ejercicio. El ejercicio es fundamental para el sedentarismo físico y por ahí derecho el mental también, porque Sí. no hay como ese movimiento del cuerpo para que nuestras También emociones se y nuestros muevan. pensamientos se muevan, ¿sí? Entonces, son formas de recuperar la salud o de recuperar el bienestar mental, emocional y físico que están muy a nuestro alcance, ¿sí? Que realmente, como lo hablábamos ahora, es simple, o sea, lo complicado es creernos que tenemos el tiempo y amarnos lo suficiente, empezar a trabajar en ese amor propio lo suficiente para decir, le doy prioridad a aquello que me gusta hacer, aquello que amo hacer, aquello que me apasiona, a cuidarme, a hacer un ejercicio de respiración, a salir a tomar el sol, a salir a caminar, ¿sí? O sea, es realmente amarme lo suficiente como para decidir ser feliz y decidir estar en salud, ¿sí? Porque es Claro. precisamente eso. Claro, va desde una decisión, la salud puede ir de una decisión así como, bueno, voy a hacer el ejercicio, voy a hacer Sí. esto, o voy a dejar el trabajo, o voy a dejar la pareja, o voy a cambiar de lugar de vivienda, ¿sí? Porque pueden ser muchas cosas. De hecho, a veces una enfermedad desaparece cambiando, ¿cierto? Ese lugar en donde estoy asentado, ¿cierto? Lugar de vivienda o lugar de pareja o lugar de trabajo, y puede desaparecer, ¿sí? Mágicamente la enfermedad. Entonces, pero un elemento que nos puede ayudar mucho a descubrir, ¿cierto? Ese potencial sanador que tenemos, descubrir cuáles son esas cosas que a mí me pueden ayudarme a sanar, cuál es mi arte sano, ¿sí? Es la respiración. La respiración es un lugar en donde yo me puedo encontrar conmigo mismo, esa respiración consciente, como se los decía yo en el video, poder hacer esa introspección, poder calmar
las emociones, calmar un poco la mente no se va a callar, pero se puede calmar y ser un poco más observador de la realidad que estoy viviendo y de cómo estoy interactuando con esa realidad y de cómo interactúo conmigo Claro, y mismo. sobre todo yo creo que también es cambiar un poco el foco y centrarnos en prevenir, ¿no? Yo creo que si a nosotros nos preguntan cómo queremos estar a los 70, 80, pues lo que hagamos en el día que estemos y en la edad que estemos es ir trabajando día a día, ¿no? Pero yo creo que la prevención y es una cosa diaria, ¿no? Diaria de sacar un espacio para nosotros, diario incorporar estas dinámicas de autocuidado de las que hemos hablado. Y yo creo que ahí es donde está el kit, ¿no, Caro? En hacer esa transformación ya como más vital, ¿no? Pues la propuesta, digamos, que yo he querido como empezar a instaurar o a compartir es precisamente esa. De entrada, si soy sincera, soy la primera a la que le cuesta trabajo la rigurosidad, la disciplina. Más, digamos, es perseverar en torno a que la prioridad sea yo. A veces hemos estado muy enfocados en lo de afuera, ¿cierto? Dándole prioridad a lo exterior. Entonces, y nos hace sentir un poco egoístas o un poco mal el hecho de que yo diga es que la prioridad soy yo. La prioridad en el sentido de que si yo estoy bien, puedo cumplir una función, puedo servir a los otros y puedo inclusive generar en mi entorno un impacto, ¿cierto? Que sea positivo, de salud, de armonía, de bienestar también a mi entorno, pero si estoy enfermo, deprimido, aburrido, pues está como difícil. Entonces, en ese sentido, el espacio de autocuidado, digamos que siempre nos vamos a encontrar con unas resistencias o cosas que nos van a hacer un poco más difíciles, ¿sí? Entonces, digamos, no, pues a mí así como que yo diga, he podido instaurar el deporte o el ejercicio en mi vida, pues ahí voy en el Va camino, intentándolo. pero pero sí tener ese enfoque a, listo, quiero caminar hacia mi salud, pasar por esta vida de otra forma, haciéndole checklist al bien vivir, ¿sí? Porque es que no tenemos por qué estar aquí mal viviendo, o sea, realmente no es así. Empezar por creérmelo, ¿sí? Empezar por creérmelo y enfocar voy a buscar esas cosas, a darle prioridad a mi autocuidado, a mis gustos, a las cosas que yo me hacen feliz, ¿sí? O sea, es dar ese enfoque hacia allá y lo vamos logrando. Claro, claro, claro. Yo creo que sobre todo en estas épocas y en este contexto en el que nos movemos, ser saludable en todos estos aspectos que hemos hablado es como lo más revolucionario que puede haber, ¿no? Porque es casi como ir contracorriente, ¿no? Mientras el ritmo de vida va corriendo, si nosotros decidimos hacer un giro y decir, bueno, un momento, un momento que necesito un espacio para mí para poder estar mejor, ¿no? Porque también pasa mucho, ¿no? De que muchas veces nos sacrificamos o sacrificamos nuestro propio tiempo porque nos sentimos mal de que, bueno, si eres padre o eres madre o tienes muchas responsabilidades, pues, no, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo con esto, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, o sea, ¿qué te dicen cuando te subes al avión y te muestran lo de la máscara de oxígeno, ¿no? O sea, primero usted, cuídese primero usted, respire primero usted y luego salva a los demás, ¿no? Porque no podemos ir por ahí, por la vida, como intentando solucionarle las cosas a los otros cuando dentro de nosotros no tenemos esa vitalidad y esa propia salud, ¿no? Que debe partir de nosotros, ¿no? Sí, nos han puesto siempre como en la tarea de priorizar afuera, de priorizar cumplir con el trabajo, de cumplir con la familia, de cumplir con las expectativas sociales. Y eso, pues es una decisión personal. En este momento es bien importante que si queremos entrar en una dinámica diferente a nivel de humanidad, recobremos esa soberanía sobre nuestro tiempo, sobre nuestras emociones, sobre nuestra salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que
Sí, como lo dices, es un poco revolucionario, un poco extraño, porque lo que nos están vendiendo es la enfermedad, de hecho, ¿cierto? Nos están vendiendo el miedo como estilo de vida. Entonces, nosotros, independiente, y sin entrar a profundizar en eso, si hay un negocio de la salud, si hay unos intereses, ¿cierto? Que van más allá a que todos estemos en una dinámica de enfermedad, en una dinámica de miedo, y adelantando un poco un próximo tema, que es esto del miedo y por qué está clarísimo que nos lleva a enfermar y que nos buscan mantener así, ¿cierto? Total, es Precisamente. un arma de control que yo creo que eso es innegable. No vamos a entrar a polemizar ni a mencionar pues determinadas industrias o lo que sea, pero eso es innegable, ¿no? El miedo es un arma de control y de manipulación de la población muy fuerte. Claro, y de la misma forma, el que tú estés estresado, el que estés buscando simplemente salir de tu estrés consumiendo o con determinadas prácticas que están simplemente acrecentando esa industria del consumo. Entonces, y no buscando realmente aquellas cosas simples que no tienen un precio, ¿sí? Como salir al balcón y tomar el sol, o escuchar los pájaros, o decir qué lindo firmamento, o decir, uy, mira la luna cómo está. Sí, el recobrar esa conexión con la naturaleza, eso no tiene un precio como tal, un valor como tal, pero tiene una ganancia incalculable a nivel de ser, ¿no? A nivel de la salud. Y es, bueno, porque yo, si estamos en un entorno que claramente está en decadencia, que está en enfermedad, Enfermo, que sí. está en sufrimiento, sí, que es lo que vemos, ¿por qué no me puedo cuestionar si realmente lo que nos ha llevado a eso tiene que ser así? Sí, Ah, si lo que nos ha llevado a eso es el corre-corre, la producción, el estrés, entonces yo, ¿por qué no puedo aceptar que algo tan simple como darme prioridad a mí mismo, cuidarme, hacer las cosas que me gusta, que amo, que me hacen feliz, darles esa posibilidad dentro de mi vida no puede ser realmente sanador? Sí, o total. sea, es simplemente esa conciencia, decir, es que no necesariamente tiene que ser así como nos lo están mostrando, ¿cierto? Como nos lo están vendiendo, porque de hecho nos están vendiendo la Total. enfermedad como un estilo de Y vida, los ¿sí? patrones de Entonces, una vida feliz y todo eso, pues se han establecido, ¿no? Muy claros, ¿no? Y muchas veces esa frustración de no llegar a eso es lo que hace que vivamos en la rueda del hámster queriendo o un ascenso social o un estatus o un no sé qué, ¿no? Yo creo que si quizás para empatar casi o volver al inicio, si queremos como que esa humanidad que en este momento está enferma y nosotros estamos dentro de ella, si queremos como emprender un proceso, cada uno desde lo micro puede llegar a hacer eco a lo macro, ¿no? ¿Tú crees que si como humanidad cada ser humano recupera esa conexión, recupera a través de esos recursos, podemos hacer eco a algo mucho más grande? totalmente, y no lo digo yo, o sea, no lo estamos diciendo nosotras, o Ujú. sea, hay una infinidad de personas, de grupos, de filosofías que en este momento están caminando hacia eso, hacia recuperar al individuo. Como lo que les decía, si yo estoy bien, puedo impactar en mi entorno de una forma diferente, Claro, ¿sí? Y puedo hacer si yo cambio en mí lo que me está generando la enfermedad, el sufrimiento, claramente puedo llevar a los que están en torno a mí a un cambio también, ¿sí? Pero no desde la obligación, ni desde la exigencia, ni desde la queja, eso no sirve, eso no me va a ayudar. Yo primero tengo que atravesar por mí ese bienestar, ¿sí? Esa salud. Y creer que es posible, lo que he repetido varias veces, somos potencialmente sanadores y es nuestro derecho disfrutar el estar aquí, ¿sí? Independiente de lo que esté sucediendo afuera, no lo decimos nosotras, lo que les digo, infinidad sí. de personas en este momento ante esta situación están promoviendo el cuidado, están promoviendo
promoviendo la espiritualidad, están promoviendo la reconexión con la naturaleza, si no somos nosotras, que digamos, en mi caso hay un recurso sanador, hay unos recursos sanadores puntuales que conozco y que han atravesado mi vida y que he experimentado la sanación a través de ellos y los quiero compartir, pero son infinidades y hay muchas personas que están en este momento, ¿cierto?, al individuo como potencial sanador para que de esa forma eso se irradie al entorno y claramente nos salvemos como humanidad, ¿no? Porque depende de cada uno, pero es un paso que tenemos que dar a la vez, compasivamente, pero un paso individual que debemos dar. Y es posible sanarnos, es posible creernos que amarnos no es ser egoísta, amarnos es darnos esa prioridad de encontrar nuestro arte sanador y vivirlo, de disfrutar plenamente, de disfrutar lo que nos rodea, ¿sí? De contactar con la naturaleza y sentirnos naturaleza, porque lo somos naturaleza, ¿sí? Y cuando yo me siento parte de la naturaleza, no me siento ni por encima ni dueña, ¿no? O dueño de ello, ¿no? Pues exacto. Genial, Caro, yo creo que hemos dado varias pinceladas y varios tips o recursos. Nos vemos en el siguiente episodio de Luz Continua. Muchísimas gracias por estar ahí y, Caro, nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Dentro de 15 días, Sandra, muchas gracias y saludos a todos, que estén muy, muy bien. Disfruten y busquen su artesano. Buscar el artesano.